Bueno, continuamos entonces con las distintas áreas asociativas o áreas terciarias, como también se las denomina. La primera que vamos a ver es el área POT. ¿Sí? El área POT, recuerden, es área parieto-occipito-temporal. Es decir, es un área que se ubica en el punto donde confluyen estos tres lóbulos, parietal, occipital y temporal. ¿Sí? Recibe información tanto somatosensorial, ¿sí? Recuerden, el sistema somatosensorial hace referencia al sistema táctil, todo lo que viene del tacto, pero también al procesamiento de la temperatura, la propiocepción y la nocicepción, ¿sí? Temas que habrán visto en Neuro 2. Recuerden que la corteza somatosensorial, las cortezas somatosensoriales primaria y secundaria se ubican en el lóbulo parietal, ¿sí? También recibe información visual, ¿sí? Que, disculpen, como recuerdan, viene del lóbulo occipital, donde están las cortezas visuales, y también información auditiva que procede de las cortezas auditivas, ¿sí? Del lóbulo temporal, ¿sí? También participa, ¿sí? De lo que será el procesamiento de la información visoespacial, es decir, la organización visual de los objetos en el espacio, ¿sí? La disposición de los objetos en el espacio, y también el procesamiento lingüístico, ¿sí? Es muy importante para el procesamiento del lenguaje. El área POT, cuando se lesiona, cuando las personas sufren algún tipo de lesión en algún área dentro de esta corteza asociativa que es tan importante, da lugar a distintos grupos de trastornos o alteraciones neuropsicológicas, algunas de las cuales las voy nombrando simplemente por arriba porque las vamos a retomar con mayor profundidad en otras unidades de la materia. Por ejemplo, las afasias, ¿sí? Como recordarán de la clase de repaso, las afasias son alteraciones lingüísticas, ¿sí? Son alteraciones en el procesamiento del lenguaje que son producto de alguna lesión cerebral adquirida, ¿sí? Distinto a una disfasia, que es un desarrollo anómalo de las funciones lingüísticas, ¿sí? Afasia es cuando se produce algún tipo de lesión que produce algún tipo de dificultad en el lenguaje, ¿sí? Recordarán que hay distintos tipos de afasias, ya vamos a ver la afasia de Broca, la afasia de Wernicke y también otros tipos un poco más inusuales. Luego tenemos otro grupo de trastornos denominados agnosias, ¿sí? Las agnosias, como también vamos a ver en una unidad específica, les voy adelantando, es un trastorno muy curioso que no tiene tanto que ver con el procesamiento visual en sí, sino más bien con el reconocimiento visual, ¿sí? Tiene más que ver con el poder reconocer, la función gnósica tiene más que ver con reconocer un objeto o un estímulo, ¿sí? Que el poder percibirlo en sí mismo, ¿sí? No es una alteración en sí perceptiva, sino más bien de reconocimiento. Y si bien las más comunes son las agnosias de tipo visual, por ejemplo, que una persona vea una banana y no la reconozca como tal y piensa que es otro objeto, ¿sí? También existen agnosias de tipo auditiva y otras modalidades sensoriales, ¿sí? Son aún más infrecuentes. Luego tenemos otro grupo de trastornos que son las agrafias y las alexias, que son dificultades adquiridas, ¿sí? Para lo que es el procesamiento de la escritura, ¿sí? Y de la lectura, ¿sí? Funciones que involucran tanto el componente lingüístico como el componente de organización visoespacial, ¿sí? Tengan en cuenta que la manera en que las letras se disponen y se organizan en el espacio y poder percibir y procesar eso de manera adecuada es fundamental para después poder comprender el contenido, ¿sí? Entonces, recuerden que el área POT procesa información tanto visoespacial como lingüística, con lo cual las lesiones es muy común que den lugar a alteraciones de la escritura, agrafias, y de la lectura, las alexias. Y también en algunos casos el síndrome que mencionamos la clase pasada, en la clase de atención, que es el síndrome de heminegligencia, ¿sí? Donde se produce una dificultad, digamos, para lo que sería la función de desenganche dentro de la red de orientación, y la persona no puede, ¿sí?, prestar atención a todo un hemicampo, es decir, a toda una mitad, todo un hemisferio visual, ¿sí? Obviamente el que es contrario al lugar donde se produjo la lesión. Si la lesión se produjo en el área POT, digamos, del hemisferio izquierdo, ¿sí?, el hemicampo que la persona
no va a ver, digamos, al que no le va a prestar atención, es al derecho. Y si la lesión fue en el hemisferio derecho, el hemicampo afectado va a ser el izquierdo. Luego tenemos el área límbica, ¿sí? El área límbica o sistema límbico, ¿sí? Es un complejo que incluye distintas estructuras, tanto corticales como subcorticales, ¿sí? Son muchas áreas distintas, entre las cuales encontramos la corteza cingulada, ¿sí? O la corteza del cíngulo, pero también el hipocampo, ¿sí? Y la amígdala, como algunas de las más importantes, ¿sí? El área límbica, digamos, recibe proyecciones de las áreas sensoriales secundarias, ¿sí? De todo tipo, y envía sus proyecciones a otras regiones corticales, incluida la corteza prefrontal, que ya vamos a ver, ¿sí? La corteza límbica, digamos, o el área límbica, es muy importante para las funciones vinculadas a todo lo que es emociones, ¿sí? En particular la amígdala, tema que vamos a retomar en la clase de emociones y estrés más adelante, pero también para la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Y por último viene la que mayor interés reviste para nosotros, que es la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal es el área más rostral, ¿sí? Más anterior dentro de lo que es el lóbulo frontal. Si recuerdan, el lóbulo frontal está por aquí, digamos. La corteza prefrontal es la zona más cercana al rostro, ¿sí? Comprende un porcentaje muy grande del total de la corteza en los seres humanos, cerca de un 30%, y en términos filogenéticos, es decir, en lo que es la historia evolutiva de nuestra especie, es una de las últimas regiones que apareció, ¿sí? Es una de las últimas adquisiciones de los seres humanos, y del mismo modo, a nivel ontogenético, o sea, en el curso evolutivo de la vida de un individuo, es una de las últimas regiones en madurar y mielinizarse, digamos, con lo cual está 100% operativa, digamos, no desde temprana edad, sino más bien llegando a la adultez temprana, ¿sí? Fines de la adolescencia, comienzos de la adultez temprana, ¿sí? Es un área que se encuentra presente no solamente en los seres humanos, ¿sí? Sino que también otras especies animales presentan una corteza prefrontal, ¿sí? Pero la característica que tenemos los seres humanos, inclusive comparados con primates, digamos, cercanos a nosotros en términos genéticos, es que nuestra corteza prefrontal es mucho más grande, ¿sí? Su tamaño, sobre todo en términos comparativos con el resto de la corteza, es muy importante, ¿sí? Y tiene un papel fundamental en lo que es la cognición, ¿sí? La corteza prefrontal recibe aferencias de todas las cortezas sensoriales, como ya hemos visto, y también del hipocampo, de todo el sistema límbico y el tálamo, y del mismo modo proyecta, es decir, envía señales, envía eferencias a todas las áreas corticales, sensoriales y motoras, así como al sistema límbico, e incluso ganglios basales, ¿sí? Y al mesencéfalo, en el tallo encefálico, ¿sí? Es un área que está hiperconectada, si se quiere, con el resto del cerebro y otras áreas del encéfalo, ¿sí? Cumple muchas funciones. Yo agrupé acá las 5 más importantes, ¿no? Que engloban otras funciones en sí mismas, que son, por un lado, todo lo que es el movimiento voluntario, el lenguaje expresivo, los procesos cognitivos en general, la conducta motivacional y lo que más nos va a importar, lo que mayor interés reviste para nosotros, que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, ustedes recordarán haberlas visto, al menos mencionadas en alguna otra materia. Son un conjunto de funciones, ¿sí? Se habla en plural, nos habla de función ejecutiva, del mismo modo que yo les decía que la atención, por ejemplo, no es una función unitaria, sino que hay más bien distintos subsistemas atencionales o distintas atenciones. Acá está incluso más claro, hablamos de distintas funciones ejecutivas, ¿sí? Si bien no existe un consenso único y final, digamos, definitivo en la comunidad científica, en líneas generales se acepta la idea de que hay un conjunto de funciones, ¿sí? Que denominamos ejecutivas, en tanto nos permiten, digamos, ejecutar tareas de una manera eficaz, eficiente, ¿sí? Y que en algún punto subyacen a todo el funcionamiento cognitivo general, ¿sí? El razonamiento, la toma de decisiones, la planificación, la inhibición y la flexibilidad cognitiva son algunas de las funciones ejecutivas
más consensuadas. Algunos autores incluyen otras, ¿sí? Hay listas que varían mucho, es algo que se llama habitualmente un umbrella term, un término paraguas de funciones ejecutivas, porque engloba muchas cosas, ¿sí? Pero en líneas generales, lo más importante es que puedan recordar esto, ¿sí? Las funciones ejecutivas tienen que ver con un conjunto de funciones que permiten la ejecución correcta de tareas que requieren procesamiento de la información, ¿sí? Algunas de ellas, como vimos recién, son la planificación, ¿sí? Las funciones ejecutivas en términos neuropsicológicos se pueden evaluar de distintas formas. Si ustedes en algún momento se realizan o realizan una evaluación neuropsicológica o neurocognitiva, van a ver que las funciones ejecutivas suelen ser un dominio que se evalúa, ¿sí? Por lo general, todo lo que es planificación se evalúa mucho con tareas que implican laberintos, ¿sí? Hay estos grupos de test que evalúan esto, ¿sí? Recuerden que para realizar de manera correcta un laberinto es preciso poder planificar, ¿sí? Una estrategia antes de comenzar la tarea para evitar el error, para minimizarlo. Otra función ejecutiva muy importante es la inhibición, es la capacidad de poder inhibir una respuesta automática, ¿sí? Por ejemplo, esto se llama test de Stroop, ¿sí? Yo les presenté acá dos variaciones del test de Stroop, donde por ejemplo lo que tiene que hacer la persona aquí es nombrar el color de la tinta en el cual está escrita la palabra y no leer la palabra en sí. Es decir, acá la persona tendría que decir no azul sino verde, rojo, azul, amarillo, azul, amarillo, rojo, verde y así sucesivamente. Es una tarea que es mucho más compleja de lo que parece a simple vista porque la lectura en las personas adultas, ¿sí? Alfabetizadas por supuesto, es un proceso automático, está automatizada, es mucho más rápido leer la palabra, ¿sí? Que poder percibir adecuadamente el color en el cual está escrita, el color de la fuente en el que está escrita la palabra. Por lo tanto, para hacer adecuadamente esta tarea, lo que la persona tiene que hacer es poder inhibir esta tarea automática que es la lectura, ¿sí? Y poder nombrar el color. Acá hay otra variación del test y hay muchas más que se emplean en la evaluación neuropsicológica. La memoria de trabajo, ¿sí? Es otra de las funciones ejecutivas que algunos autores incluyen en este grupo. Vamos a verla también en la próxima clase que es sobre memoria, porque bueno, como el nombre lo indica, también es considerada por muchos teóricos como una forma de memoria de corto plazo activa, ¿sí? La memoria de trabajo sería la capacidad de poder retener, ¿sí? Información, por ejemplo, grupos de números, ¿sí? Y operar con ellos durante el tiempo necesario para la tarea, poder trabajar con ellos, ¿sí? Este es un test, un subtest, mejor dicho, de la escala WISE de inteligencia que se utiliza mucho para esto. Lo que se le pide a la persona acá es lo siguiente, ¿sí? Se le lee, por ejemplo, este ensayo, 5, 8, 2, y la persona luego tiene que repetir esos dígitos, ¿sí? Que acaba de escuchar en forma inversa. Es decir, si se le dijo 5, 8, 2, la persona tiene que decir 2, 8, 5. Es decir, la tarea implica retener los dígitos en la mente, digamos, sin poder leerlos, y por otro lado, operar con esos dígitos, invertirlos y decirlos de manera inversa, ¿sí? La cosa se complica conforme se agregan más y más dígitos, ¿sí? No es lo mismo decir 2, 8, 5 que decir 8, 2, 4, 7, 1, 9, 5, porque la persona tendría que primero escuchar toda esta lista de números, retenerlos todos en su mente y luego invertirlos, ¿sí? Memoria de trabajo implica eso, poder retener información en la memoria de corto plazo y trabajar, operar con ella, ¿sí? Hacer algún tipo de operación. Es lo que hacen también las personas cuando, lo que hacemos, cuando por ejemplo nos dicen una dirección o nos dicen un número de teléfono y no tenemos algo para anotar en ese momento, entonces nos lo repetimos con sus vocalizaciones, ¿sí? Para mantenerlo online, para mantenerlo presente, hasta que podemos agarrar un papel o un celular y anotar, ¿sí? La flexibilidad cognitiva es la capacidad de poder cambiar de plan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si venimos realizando una tarea de una manera determinada, que es correcta, ¿sí? Y de repente cambia la consigna,
bueno, poder adaptarnos, ser lo suficientemente flexibles como para entender que la tarea ha cambiado y que por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es diferente, ¿sí? La flexibilidad cognitiva se evalúa con este test de cartas llamado test de Wisconsin, que prometo que podemos hacerlo en alguna clase más adelante. Es muy complejo hacerlo y que se entienda si no, ¿sí? Pero les puedo mandar información y luego lo hacemos en clase. Y por supuesto las habilidades de razonamiento en general también están muy vinculadas con lo que son las funciones ejecutivas. Este es un test muy conocido, algunos sabrán ya de qué se trata, es el test de Raven, test de matrices progresivas, en el cual la persona tiene que completar acá en este espacio en blanco con alguna de las matrices que corresponda, ¿sí? Por supuesto que este es muy sencillo porque son de los primeros, pero luego los patrones se van complejizando bastante. Bien, hablamos entonces de las funciones ejecutivas, ¿sí? Las cuales son un conjunto de funciones que solemos entender como ubicadas, si se quiere, en lo que sería la corteza prefrontal, ¿sí? Que es una de las tres áreas asociativas, junto con el área POT y el sistema límbico. Ahora bien, la corteza prefrontal tiene sus propias subdivisiones, se divide en tres grandes áreas: el área dorsolateral, el área orbital y el área medial, ¿sí? Cada una de las cuales va a cumplir funciones distintas, no solamente en relación a las funciones ejecutivas, sino también a todas las otras funciones que, como estamos viendo acá, cumple en general la corteza prefrontal, ¿sí? Las funciones ejecutivas son un grupo importante de funciones, ¿sí? Que cumple la corteza prefrontal, pero también hay otras cuestiones, ¿sí? Y la manera en que vamos a ver esto, ¿sí? Es en función de un caso que ustedes ya habrán leído en la bibliografía y para el cual les voy a dar luego un video para que puedan ver sobre el caso, que es el caso Phineas Gage, ¿sí? El caso de Phineas Gage es uno de los dos grandes historiales de la neuropsicología que vamos a ver en esta materia. El otro es el caso HM, para el tema memoria de la clase que viene, ¿sí? Que son básicamente casos clínicos que revisten mucha importancia porque gracias a lo que le pasó a estas personas, ¿sí? Los accidentes que tuvieron y las alteraciones que presentaban, se pudo ver exactamente cómo el área lesionada, ¿sí? En el caso de Phineas Gage, la corteza prefrontal, está involucrada en estas funciones que estamos viendo. Es decir, muchos de los descubrimientos de las neurociencias, o por lo menos los relativos a este tema que estamos viendo hoy, tienen que ver con el caso de Phineas Gage. Como él se lesionó ese área, ¿sí? Se sabía muy bien cuál era el área lesionada y presentaba todo un conjunto de alteraciones, eso permitió, ¿sí? Ese método lesional, ver o inferir que el área afectada está involucrada en las funciones afectadas, ¿sí? Bien, vamos a seguir luego con la última parte.